¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos aquí en una nueva emisión de Calleja con la Comunidad y hoy tengo de invitado de honor al doctor Antonio Chaurán. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctor. Al contrario, José Carlos, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto para platicar. Qué bueno. Bueno, con el doctor Chaurán hay mil cosas que hablar. Es miembro de la Asociación Pediátrica de Celaya, de una asociación médica. Tiene cierta labor social por parte de esto, en el tema de dar continuidad y un poco de capacitación a los nuevos médicos que llegan y que se incorporan a la vida aquí en Celaya. Pero creo que eso es lo menos importante, doctor. Eres todo un activista dentro de la sociedad. Tuviste una experiencia muy desafortunada con el tema de la campaña y la parte de Morena. Y si me lo permites, quisiera platicar más de esta parte social que llevas en la parte política más que de tu experiencia profesional. ¿Cómo la ves? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Adelante, José Carlos. Oye, pues mira, la primera parte que ya hablando después de tanto tiempo de pasada la campaña, me imagino que te han entrevistado 500 veces y te han preguntado lo mismo. Pero yo quisiera entender un poquito después de todo lo que pasaste, ¿por qué seguir en la misma línea y no cambiar? Porque muchos con todo lo que pasaste hubieran dicho, ya pues ahí se quedan, ya ahí me voy independiente o me voy de otro lado. Claro, mira, nuestra participación en Morena es porque Morena es un movimiento que ahora se ha hecho partido político, pero en realidad es un movimiento que tiene muchos años y donde participan muchas personas, millones de mexicanos que quieren verdaderamente un cambio en el país, quieren un país o buscamos un país más justo, un estado más justo, una ciudad más justa en muchos aspectos. Entonces, Morena, si bien existe un partido político que rige a Morena, pero Morena en realidad la integramos muchos millones de mexicanos. Hay mucha gente que incluso te puedo decir que es de izquierda y no sabe que es de izquierda. Hay mucha gente que busca, o sea, cuando nos preguntamos de dónde viene esto de derecha o de izquierda, pues recordamos cuando en la época de la Revolución Francesa, quienes querían que todo continuara de la misma forma, la monarquía y el clero que disfrutaban de grandes privilegios por un lado y el pueblo muerto de hambre por el otro, se sentaban del lado derecho, de lo que equivale, por así decir, al Congreso. Y la gente que buscaba un cambio, que buscaba una situación social más justa, entraba y se sentaba del lado izquierdo y desde ahí viene lo de derecha e izquierda. Entonces te puedo asegurar que hay mucha gente que en realidad es de izquierda y ni siquiera lo sabe. No, bueno, pero es que el perfil que tenemos como gente de izquierda en el país es completamente diferente, ¿no? Es un tema a lo mejor de ideologías muy radicales, a lo mejor de cosas muy radicales, y coincido contigo, hay gente que puede pensar que es de derecha y es más izquierda que los extremistas, ¿no? Sí, ahora hay extremos en todas las corrientes ideológicas. Hay gente de extrema derecha, hay gente de extrema izquierda. Yo te puedo decir que en realidad no me considero para nada extremista y estoy consciente que la izquierda moderna, la izquierda que pone los pies en la tierra, no puede de ninguna manera pretender irse hacia el comunismo radical y este tipo de situaciones que de hecho ya prácticamente ni existen en el mundo. Entonces, México es un país con una economía mixta y se tiene que respetar la función que el capital tiene. Pero ahí entras a temas muy importantes, ¿no? El cómo vemos los mexicanos, la izquierda nos lleva a cómo está Venezuela, nos lleva a voltear a ver Cuba, un poquito voltear a ver Perú, nos lleva a ejemplos muy desagradables. Sí, y sin embargo, hay países europeos como Francia mismo, como Suecia, como Suiza, que tienen algunas cuestiones, tienen comportamientos muy importantes socialmente de izquierda en cuanto al ejercicio público, pero justamente que respetan el capital privado y donde hay una iniciativa privada fuerte
que sustenta la economía de esas naciones. Creo que es ahí hacia donde se debe de tender. Bueno, creo que te faltó España dentro de España, hay muchos, grupo. sí. Pero bueno, al final del camino, creo que el problema es lo que vemos, ¿no? O lo que tenemos más información, o lo que el común de la gente tiene más información. Claro. Que es voltear a ver, desafortunadamente, a los vecinos y la parte de abajo del continente. Sí. No tenemos una visión más general, más global, en donde todos podamos entrar a tener una opinión informada. Sí. Ese creo que es un problema serio. Y el otro gran problema serio pues, es tu presidente, perdón, pero el señor Andrés Manuel nos ayuda y nos dice, ahora sí que como decía el Chavo del Ocho, como nos dice una cosa, nos dice la otra. Mira, yo digo, estoy de acuerdo en que ha habido algunas condiciones y algunas circunstancias, algunas cosas y expresiones que quizá hayan incluso llegado a ser desafortunadas o con las que no coincido. Por supuesto que sí, pero cuando te metes a ver cuál es la esencia fundamental de su propuesta, es cuando decimos, ahí estoy. Ahí estoy, ¿por qué? Porque él busca un cambio de raíz, un cambio verdadero en el país. Donde, digo, se decía que convenía que lloviera arriba, o sea, en las grandes empresas, para que goteara hacia abajo. Lo que pasa es que a veces caen unos aguaceros tremendos a base del erario público y lo que gotea son miserias de agua. Entonces, creo que, lo repito, creo que los extremos no son los más adecuados. La esencia de lo que él promueve, que es lo que a mí me convence, es el simplemente buscar una sociedad donde las diferencias sean un poquito menos injustas, menos radicales. Yo coincido que las diferencias en el país son muy grandes. Digo, para no ir al país, en el mismo Celaya, la oportunidad que yo tuve como candidato a diputado federal me abrió los ojos de ver cosas completamente distintas. Sí. Y realidades completamente distintas que sí lastiman, ¿no? Que sí... Claro. Que sí llegan a molestar o incomodar, ¿no? Claro. Pero bueno, hay un tema que hace un momento comentabas y tiene que ver con el señor presidente, que es la famosa consulta del día de ayer, del pasado domingo. Entonces, yo quisiera que platicáramos un poquito sobre ella, pero regresando de este breve corte que tenemos que hacer aquí para un identificador en Canal Foro CX. Claro que sí, con gusto. Canal Foro CX marca la diferencia. Barra de opinión. Presten atención, la verdad es que hemos tenido buena audiencia. Y ciertamente... Entonces, bueno, pues tenemos que seguir con estas... Bienvenidos a una emisión más de la Sobremesa Política. ¡Hola! ¿Cómo están? Mujer, amiga Viri, te saludo, ¿cómo estás? Hola, buena Canal Foro CX marca la diferencia. Promoverlo. Estamos de regreso, amigos, aquí en Canal Foro CX en esta interesantísima plática con el doctor Antonio Chaurán. Y bueno, antes de irnos al corte, yo hablaba de la consulta del pasado domingo, en donde pues, creo que el resultado no es bueno, desde mi perspectiva, no es bueno para las intenciones del señor presidente. Creo que la participación fue muy baja y que una consulta de este tipo solamente nos llevó a gastar un dinero que no necesitábamos gastarnos en algo que no ocupábamos hacer. Bueno, en la propuesta original no debería de haberse ejercido un gasto como estos porque era que se llevara a cabo durante las elecciones del 6 de junio. Y bueno, pues la oposición decidió que no, de modo que el costo es resultado
de lo que la oposición decidió que se efectuara. Cambiaron la fecha y entonces, pues lógicamente hubo necesidad de hacer algunos gastos. Claro, costó 500 millones de pesos, es muchísimo dinero, sí. No es mucho en proporción a lo que se está enjuiciando. No es mucho en proporción a lo que se viene a enjuiciar, pero realmente, de todas maneras, 500 millones de pesos es algo considerable. Pero ahí, hablando desde mi punto de vista de abogado, yo no creo que podamos poner en una consulta el si vamos a enjuiciar un delito o no vamos a enjuiciar un delito. Si hay el delito hay que enjuiciarlo, Sí. por un lado. Por otro lado, tampoco creo que podamos decir que personajes que en su momento tuvieron fuero y que lo siguen teniendo porque las leyes no se les puede dar efecto retroactivo, Atractivo. lo vayamos a enjuiciar, porque entonces ahí estamos teniendo un doble discurso. Ese es mi punto de vista muy desde el punto de vista legal, de que pues estoy consultando si tengo que hacer algo que como gobierno me corresponde hacerlo. Y dos, estoy consultando algo que legalmente no puedo hacer. Entonces yo no le veo el objeto a esto. Y la tercera, si le ponemos el costo con una participación del 7% del padrón electoral, hijo. Sí, yo coincido contigo en el sentido de que pues es una tristeza que haya participado tan poquita gente, porque en realidad para mí esto es un ejercicio democrático real, importante, que sienta las bases para aquello que se puede llevar a cabo. O sea, una consulta de este tipo es la posibilidad verdaderamente de expresar por parte del pueblo un deseo, una voluntad, un camino, una decisión. Y claro, para que sea vinculante requiere tener un determinado porcentaje. Esto se podría analizar hasta dónde, si hasta el 40 o se baja o se deja así o con una tercera parte, o en fin, esto es algo que creo que valdría la pena analizarlo. Pero con un 7%... No, con un ni hablar. 7% por supuesto que no. Sin embargo, fue un ejercicio que yo considero importante, porque ya mucha gente se dio cuenta de que existe esta posibilidad. También se manejó durante estos últimos días en las redes sociales y en muchos aspectos algunas cuestiones históricas del país que a mucha gente ya se le olvidó y que fueron verdaderos desastres, calamidades para el país, algunas matanzas que se llevaron a cabo en algunos gobiernos, decisiones como la del Fobaproa, decisiones como la de las modificaciones a la Constitución que implicaron el cambio hacia la reforma energética y cosas de ese tipo con las que definitivamente pues no coincido, ¿no? Pero bueno, es que hablas de dos temas para mí bien importantes. Primero, el tema de las reformas constitucionales. Sí. Nuestro país, de que se promulgó la Constitución en 1910 a la fecha, tiene más de 700 reformas constitucionales. Quiere decir que cada presidente manda las reformas constitucionales a modo. Lo que le conviene, lo que le gusta, lo que... Pues lo que va de acuerdo al proyecto de nación que tiene, ¿no? Pero no puedes estar cambiando las bases de... Si hacemos un ejercicio de derecho comparado, en Estados Unidos, si mal no me acuerdo, llevan 23 enmiendas y tiene 200 años la Constitución. Vamos, las bases, porque para mí la Constitución son las bases con las que se creó este país y que eran bases muy sólidas, no se deben de cambiar a capricho de cada proyecto. Un error para mí grande en las administraciones es que no hay continuidad y que todos decimos lo que hizo el de atrás está mal y lo que hago yo de aquí para adelante todo está bien. Y eso no funciona, eso no es así. En ese sentido coincido. Yo creo que hay muchas cosas que simplemente requieren alguna modificación. Algunas están funcionando de manera adecuada y esas pues hay que darles continuidad. Si no está descompuesto, ¿para qué lo compones? Claro, ¿no? Por supuesto. Entonces, por supuesto. En esa parte. La otra parte que tocaste, reforma energética. Híjole, yo creo que la reforma energética en nuestro país era algo importante y necesario para la modernización del país. Creo que ya estaban dadas las condiciones y que si querían hacer una reforma había que modificar ciertas condiciones, pero no echar para atrás todo un sistema de inversión que ya tenía la inversión extranjera,
que al final del día es lo que trae riqueza al país, la inversión extranjera, que haya seguridad y certeza en los proyectos que traen, es bien importante, ¿no? Entonces, y por otro lado, las declaraciones del presidente, en donde en todo el mundo están apostando a energías limpias, todo el mundo está apostando a dejar de utilizar energías fósiles, y aquí parece que vamos al revés. Entonces, yo creo que eso es lo criticable del gobierno de Andrés Manuel. No quiero decir que todo sea malo, no, pero sí creo que no puedes ir en contra de lo que el mundo, la globalidad está haciendo. Yo coincido contigo en el sentido de que debemos de hacer un esfuerzo por ir hacia las tecnologías limpias, a la tecnología que contamine mucho menos, a la obtención de energía a través de este tipo de tecnología. Coincido totalmente. Y yo creo que el esfuerzo debe ser mayor que lo que se está haciendo. Pero para que esto llegue al 100, sobre todo en nuestro país, todavía falta un poquito. Y ahorita todavía dependemos de gasolina. Simplemente, pues ve tú qué porcentaje de automóviles todavía actualmente dependen de la gasolina. Bueno, de hecho hay un acuerdo, no recuerdo en qué convención lo acaban de anunciar, que están pensando en reducir la utilización de gasolinas a un 10% de lo que actualmente se utiliza para el año 2040, 2050. Entonces, exacto, entonces la gasolina va a seguirse utilizando y dependemos en un altísimo porcentaje de lo que decidan fuera del país, y eso nos quita. Yo simplemente me puse a pensar cuando estábamos haciendo esas filas, cuando lo del huachicol y eso, donde Estados Unidos nos dijera de un día para otro, ¿sabes qué? No te voy a vender gasolina. Punto. Nos pone de cabeza, porque ahí sí pararía al país, pero de golpe. Y a mí me queda claro que si bien es cierto que se pueden modificar el consumo de gasolina en los vehículos que utilizamos todos, sí, también me queda claro que no es fácil sustituir el consumo de diésel o otro tipo de combustibles en las fábricas, ¿no? Los procesos industriales. Sí. Vamos a depender todavía muchos años, de modo que no es tirar a la basura, o sea, el buscar que no seamos dependientes, el buscar que nosotros tengamos una autodeterminación energética, eso me parece que es algo fundamental. Pero invertir no sé cuántos miles de millones de pesos en más refinerías, ya el capricho de Dos Bocas, ahora la de Houston, modernización de la Salamanca. Yo creo que es indispensable, pues todavía, ¿cuánto estamos importando de gasolina? Es un altísimo porcentaje todavía lo que importamos. Sí, todavía somos dependientes. Estamos poniéndonos en la época de los años 80 que dependíamos de los ingresos petroleros, y eso pues no, ahora no dependemos tanto de los ingresos petroleros, siguen siendo un alto porcentaje de ingresos de la Federación, pero ya no dependemos como en aquel entonces, donde más de la mitad del presupuesto de ingresos venía del ingreso petrolero. Ahorita ya no es así. No, ya tenemos ingresos fiscales, afortunadamente. Afortunadamente, sí. Y justamente es ahora que se ha fomentado este incremento importante de los ingresos fiscales de manera fundamental, porque bueno, pues tú te das cuenta la cantidad de empresas que no pagaban y que ahorita chaleco. Pero el terrorismo fiscal que están aplicando está peor que el de algunos años del señor Gil Díaz, ¿no? Realmente el terrorismo fiscal está grave. También podemos hablar muchas cosas en donde no estoy ahí yo de nomás acuerdo, diría, el que está libre de culpa, pues no tiene de qué preocuparse. El que paga sus impuestos como Dios manda no tiene nada de qué angustiarse. No, bueno, pero no es por el tema del pago, sino por las formas. Pero bueno, amigos, hacemos un breve corte aquí en Canal Foro CX y regresamos. Canal Foro CX. Un foro de expresión libre. Canal Foro CX. Marca la diferencia. Otra vez en vivo. Hola, ¿cómo están
están todos en casita y estamos en un programa. No, saludcita ya para... salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con estos... Como la, Hombres, como la hombres. dislexia también es propia de la... Canal Foro CX. Marca la diferencia. ¡Bonanza! Canal Foro CX. Marca la diferencia. ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso aquí con el doctor Chaurán, con Antonio Chaurán. Y bueno, pues hemos platicado muchos temas, pero te voy a hacer una pregunta un poco incómoda, quizás. Fuiste candidato a presidente municipal, te bajaron de la candidatura a presidente municipal, hubo toda una contienda legal en esta parte, terminó no siendo candidato Antonio Chaurán, pero pues eso ya pasó. Así es. Y pasado pisado. Así es. ¿Qué sigue? Porque yo digo, y lo digo muy en broma muchas veces a mis amigos, pues esto no es gripa, ¿no? Esto no se cura. Ya lo probaste y ahora ¿qué sigue? Así es. Pues mira, yo seguiré impulsando estas ideas que estábamos externando al principio de este programa. Lo que a mí me mueve es buscar un país distinto, un estado diferente, una ciudad más justa. ¿Sí? ¿Cómo es posible que tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados y como el 60% de nuestra población está en pobreza, siendo que tenemos oro, plata, petróleo, litio, agricultura, ganadería, gente que trabaja? ¿Cómo podemos como país permitir seguir así? Después de que tenemos una capacidad pues realmente productiva muy importante en México, y eso pasa en el estado de Guanajuato, que además es un estado fuerte, y pasa en nuestra ciudad. Y yo lo veo de manera cotidiana en mi consulta. Yo tengo gente de todos los niveles sociales y veo gente que con una carencia importantísima. No me parece justo, no podemos como sociedad permitir que esto siga así. Y no nada más es culpa de ellos, porque hay mucha gente que dice, no, pues es que esos no quieren salir adelante. No quieren salir adelante, claro que quieren salir adelante. Está extraordinariamente difícil salir adelante. No, bueno, sí, la situación económica, laboral es muy complicada. Sí. Pero también en el tema de lo que hablamos al principio, de las ideas de izquierda, de derecha, la gente, desde mi punto de vista, en muchos casos le echa la culpa de todo al gobierno. Sí. Y está acostumbrada a que el gobierno nos dé. Y se convierte en obligación del gobierno darnos. Cuando, bueno, ciertamente sí, tiene muchas obligaciones el gobierno. Sí. Pero no tanta beca. Yo decía en broma algún día, a ver, pues hoy tenemos becas para los que estudian, para los que no estudian, para los adultos mayores, para los que cuidan los oleoductos, ok, pero llegaron a los 25 años y tienen que transitar a los 65 para llegar a tener una beca, dejar de tener una y llegar a la otra. Se van a ir a vivir cerca de un gasoducto para que les den una beca por cuidar el gasoducto, o vamos a inventar una beca para pues, los que llegaron a los 25 y no consiguen trabajo, pues hasta que consigan les vamos a estar dando lana. ¿Qué va a pasar? Esa es mi crítica fuerte a la forma de trabajar o de ver las cosas del gobierno actual. Y algo que también hay que decirlo, los programas sociales no son de él, ya existían. La mayoría, lo único que hicieron fue cambiarles el nombre y nos han dado en esta que decía yo en el corte contigo fuera de cámaras, que
le echamos la culpa a todo, a la corrupción, al mal manejo, y que es un discurso que traen ya muy gastado. Nos quitaron ya el Fonden, ya nos quitaron el Fortaseg, ya nos quitaron todos los apoyos que de cierta forma traían un desarrollo municipal. Que estaban mal o mal aprovechados, puede ser, pero no tienen por qué quitarse. Pues lo que pasa es que cuando tú estás generando una erogación, un gasto gubernamental y no da resultados, pues entonces lo quitas y buscas otra vía, ¿sí? Ahora, respecto a lo de las becas que dices de los jóvenes, por ejemplo, sin educación estamos fritos. Si no se hace un cambio realmente importante que impida que siga habiendo deserción importante, sobre todo a nivel medio superior, desde preparatoria y en las universidades, hay una deserción brutal y ahora con la pandemia peor todavía. Claro, entonces, pero esa beca ya existía. No todas, ¿eh? Bueno, pero al final del día... ni la cantidad ni el monto. Sí. O sea, estoy de acuerdo contigo que hay cosas que ha hecho que mejoran a lo mejor cantidad o montos. Sí. Pero el programa ya existía. O sea, lo que yo decía, ¿por qué le borro? O sea, me incomoda el nombre y le cambio a mi nombre porque viene del pasado y la gente ya lo teníamos ubicado como venía, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, pero ese es un tema que ni tú ni yo vamos a poder solucionar, y menos desde aquí, desde el Haya. Lo que a mí me gustaría saber es, ahora el doctor Chaurán, en los próximos meses, en los próximos años, en esta posición de seguir buscando la parte política personal, sí, está padre, la parte del desarrollo comunitario está padre, pero ¿cómo lo vamos a ver al doctor Chaurán ante el gobierno municipal? ¿Cómo vamos a ver al doctor Chaurán ante los problemas de Celaya? Porque si bien es cierto, no llegas a hacer una contienda, sí traías algunos compromisos ya para el tema de la presencia municipal. Nosotros establecimos un programa, propuestas, y vamos a seguir luchando para que de una u otra forma esto, de ser posible, se implante. Entonces, si yo coincido con las propuestas de Morena en el Estado, entonces pues seguiremos buscando para que Morena sea lo que consideramos que debe de ser. ¿Por qué? Porque Morena, desafortunadamente, Morena la integran muchos miles de personas que buscan un cambio igual que yo, que buscamos un cambio como yo. Sin embargo, quienes han llegado a dirigir Morena, pues son un grupito de personas que han tomado sus decisiones y que no han favorecido una democratización real de Morena en el Estado. Yo creo que en cada municipio, en cada distrito, se debe de escuchar a la gente de Morena para que determine quién es quien mejor representa sus propuestas, quiénes deben de ser sus candidatos. Y pueden equivocarse, pero entonces si pierden, pues perdieron porque se equivocaron. Pero todo ese grupo, porque bueno, los partidos políticos, cuando menos en teoría, resultan de que nos unimos quienes pensamos de manera semejante. Así debiera de ser. No quienes llegan a ese partido porque quieren llegar a dirigir y a ganar y a enriquecerse. Eso es otro boleto. Los partidos se forman a partir de comunidad ideológica y además, si no se hace un programa de formación ideológica dentro del partido, estamos fritos, porque entonces llega cualquier otra fuerza externa y compra la voluntad o el voto, y a la hora de la hora no tienes ni quien te represente en una casilla. Entonces, hay que seguir trabajando para que la gente verdaderamente analice y verdaderamente participe por convicción, no por interés de unos cuantos pesos. Pero bueno, eso es el mundo perfecto que desafortunadamente no sucede. Yo creo que los partidos políticos en su mayoría se han vuelto una marca, una franquicia. Sí, desafortunadamente. Y esa marca o esa franquicia nos está quedando a deber en todos aspectos. Pues es que hemos permitido que esto suceda. Y la gente que no estamos de acuerdo, pues tenemos que alzar la voz y tenemos que llevar a cabo actividades y trabajo en contra. Porque bueno, sí,
es como bien dices, esto es el mundo perfecto, el Aldous Huxley, entre comillas, ¿no? Pero dice, hay quien decía, bueno, si yo camino 20 pasos, lo ideal se recorre 20 pasos. Y si yo camino 40, lo ideal también se recorre 20 pasos. Entonces, ¿para qué sirve esto? Pues justamente para caminar. Claro, vamos hacia lo ideal, vamos hacia lo que consideramos que debe ser. Vamos buscando el mundo perfecto. Pero aquí en Celaya, doctor, digo, y si me lo permites, abusando de tu tiempo, hacemos un breve corte otra vez y regresamos a terminar esta plática con el doctor Chaurán. Canal Foro CX marca la diferencia. Barra de opinión. Presten atención, la verdad es que hemos tenido buena audiencia. Y ciertamente... Entonces, bueno, pues tenemos que seguir con estas... Bienvenidos a una emisión más de la sobremesa política. Hola, ¿cómo están? Mujer, amiga Viri, te saludo, ¿cómo estás? Hola, buena Canal Foro CX marca la diferencia. Estamos de regreso y bueno, la verdad es que platicar con el doctor Chaurán y acotarlo a tan poco tiempo es muy difícil porque hay muchos temas y es muy interesante y muy amena su plática. Pero yo me quedaba al final del bloque anterior, te preguntaba, bueno, ¿y Celaya qué? El doctor Chaurán, ¿qué va a hacer por Celaya desde el punto de vista de la representación que hoy tiene? Porque al final del día, pues ya por haber sido candidato, precandidato, como le quieras llamar, de Morena, pues la gente te ubicó, la gente generó una identidad y un compromiso del doctor Chaurán hacia ellos y de ellos hacia el doctor Chaurán. ¿Cómo va a ver el doctor Chaurán a Javier Mendoza ahora que el 10 de octubre llegue a ser presidente municipal? No, bueno, yo tengo que ver a Javier como nuestro presidente municipal y respetarlo como tal. Él llegó a la presidencia municipal y si en un momento dado nosotros podemos aportar cualquiera de nuestras ideas, de lo que nosotros tenemos como proyecto, encantado de la vida. De lo que se trata no es de decir yo soy y ya llegué, no, son propuestas para que Celaya sea mejor y las hemos estado pensando desde hace mucho tiempo y si en alguna forma podemos colaborar aportando estas ideas, aportando esto, lo haremos. Digo, al final del día eres una persona sumamente conocida en Celaya, una persona que hoy ya eres influencia en Celaya y creo que sí sería importante que te acercaras o se acercara Javier contigo, no sé cuál de las dos, para tomar lo bueno. O sea, yo no creo que nadie tengamos la verdad absoluta. Así es. Yo creo que todos podemos tener cosas mejores o ideas mejores para aportar al gobierno hoy de Celaya. Totalmente. Y creo que sería muy, muy interesante que se hicieran programas de índole social en Celaya. Por ejemplo, sí. Pongo un caso que a mí me llamó mucho la atención en la parte de la campaña. Visitabas comunidades, visitabas tianguis, y veías gente de verdad con grandes carencias. Así es. Y que inclusive los veías enfermos. Decías, oye, ¿por qué no vas al médico? Porque no tengo acceso al seguro social, no tengo acceso a ningún tipo de medicina. E ir con un médico me cuesta. Entonces, sí, yo creo que el gobierno municipal podría entrar a un tema de caravanas de salud, los médicos podrían aportar por supuesto. Poquito, no creo que mucho, ¿eh? Pero sí se puede, mira, por ejemplo, te voy a dar un pequeño ejemplo dentro del proyecto de salud que nosotros
teníamos y que desafortunadamente nunca pudimos ni siquiera externarlo. Una parte, y si me escuchan quienes ahora van a estar al frente de la administración y les parece bien, pues adelante. Está, entre otras cosas, por ejemplo, la atención de la salud bucal. La caries dental es quizá el diagnóstico más común que existe. Todo mundo tiene, a partir de determinada edad y desde chiquitos, caries dental. Y sin embargo, es un problema que se atiende poco por falta de recurso económico. Y nosotros tenemos 2 escuelas de odontología en Celaya que estarían encantadas de que sus muchachos en formación estuvieran trabajando a favor de la sociedad, y el gobierno puede aportar lo que haga falta de material, de elementos, de todo esto, para hacer una campaña realmente intensa de salud bucal, por ponerte un ejemplo. Fíjate que eso se parece mucho a algo que yo decía en la campaña. Yo decía que los jóvenes que hoy están estudiando una carrera técnica en la universidad están obligados a presentar un servicio social. Así es. Y ese servicio social, desafortunadamente, a excepción de en el área de medicina, que tengo muy claro que el servicio social sí se presta de manera como debe ser. Ajá. Todas las demás carreras terminamos presentando nuestro servicio social en una oficina de gobierno, arreglándoles el archivo, sacándoles copia, oyéndoles a comprar la torta y el refresco a los funcionarios. Entonces, yo decía que para mí el servicio social y las prácticas profesionales tendrían que estar remunerados por parte o de las empresas o del gobierno, dependiendo en dónde, y que a los jóvenes se les pusiera a laborar donde realmente acumularan valor, en donde realmente aprendieran y pudieran ejercitar las cosas. Yo no puedo entender que a un médico lo pongan a sacar copias, claro, y después le digan, oye, ve a operar. Oye, pues si a mí nunca me enseñaron la técnica, pero nunca viví en el día a día el cómo agarrar el bisturí, ¿no? Desde atender un parto, si nunca has atendido un parto, pues cómo vas a llegar así de repente, espontáneamente, por más que lo hayas leído. Y ahora hay medios visuales muy, muy, muy buenos, pero de todas maneras no es lo mismo. Entonces, que hacerlo. Creo que hay mucho por hacer. Sí. Pero bueno, se necesitan voluntades y se necesitan actores que Así tengan ganas de hacer las cosas, ¿no? Sí. Y bueno, para concluir ya esta charla, doctor, hablamos también un poquito de la consulta, de la poca participación que tuvieron. Y pues ni modo, la tengo que hacer la pregunta, ni qué, por qué no. Viene otra en marzo para la revocación del mandato del señor presidente. Sí. Mi expectativa es que va a haber una gran participación y que no va a ser concluyente, pero desde el punto de vista de alguien del partido, que alguien que comulga con esas ideas, ¿cómo la ve? Bueno, va a ser algo muy interesante, va a ser algo único que pues, hasta la fecha no se ha llevado a cabo. Efectivamente, yo creo que no va a ser muy contundente porque hay un alto porcentaje de la población que aprueba lo que está haciendo Andrés Manuel, pero un porcentaje nada despreciable que dice no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo. Entonces, contundente en ese sentido no va a ser, no vamos a tener un 90% a favor o en contra, no. Sin embargo, creo que es un ejercicio muy importante, sienta las bases para para lo que ayer se vivió, justamente, para que la sociedad tenga la capacidad de decidir cómo vamos a ir de aquí en adelante, si quiero que siga, no quiero que siga. Yo estoy prácticamente seguro que la mayoría va a decir que Andrés Manuel siga siendo presidente, a pesar de las inconformidades que algunas personas puedan tener, porque además te voy a decir una cosa, la crítica se ha basado simplemente en la crítica, pero no hay, yo te preguntaría, y si no está él, entonces, ¿a quién pones? Hasta ahorita yo no veo un solo líder en el país que tenga la fuerza política como para poder contrarrestar esto. Es que la pones bien difícil, porque el tema de la revocación del mandato, si dijeran se acaba el mandato de Andrés Manuel, no está muy claro cuáles serían los mecanismos para poner al sucesor tiempo que le duraría, que serían 3 años, 2 años y meses.
y abriste una puerta espantosa. Yo tampoco veo un líder en el país para decir este es el que sigue. Y me preocupa mucho eso, porque Claro. yo voy en contra total y absolutamente de la reelección. No Claro. creo que... ni la va a buscar, no va a buscar reelegirse. Eso tengo la certeza. Yo sería el primero que le diría, ¿sabes qué? Pues ya no cuentas conmigo. Desde el punto de vista, tú has dicho que no te vas a reelegir y yo estoy apoyando lo que ha propuesto, y esa es una de las propuestas fundamentales. Tuvimos una revolución en contra de la reelección, no podemos dar marcha atrás en ese sentido. Pero él, como dice una cosa, dice la otra. Y No, te puedo apostar que no. Yo recuerdo mucho una frase que él decía, que él lo dieran por muerto y que iba a nadar de muertito, y míralo, ahí está ya. No, denme por muerto, pero nunca dijo no voy a hacer el... No, realmente lo sabíamos, pero te puedo asegurar que no se va a reelegir. Sería, desde mi punto de vista, sería totalmente inadecuado. Es un compromiso formal, serio, que no debiera de romper, desde mi punto de vista. Esténse tranquilos los que no lo apoyan, no se va a reelegir. Ahora, lo preocupante es todavía, ¿y quién sigue? No, bueno, ¿Y quién sigue? La verdad es que yo creo que hay gente valiosa en el país, quitándoles el color. O sea, la verdad es que quitándoles el color, creo que hay gente valiosa. No me gusta, aunque es una persona muy inteligente y que puede ser un gran presidente, Marcelo Ebrard, no me gusta porque ha pasado por todos los colores. Él trae una historia con Manuel Camacho, PRI, después se fue al PRD, después pasó a Morena. O sea, es alguien, pero él es muy valioso, es una persona muy inteligente, muy preparada. Claudia Sheinbaum pudiera ser. Volteando a ver al color azul, la verdad es que yo tengo que reconocer que Diego Sinue ha hecho una gran labor aquí en Guanajuato, y creo que pudiera ser un buen actor, pero se me acaban mucho las opciones. No le puedo seguir con grandes... Es que incluso dentro de todas las críticas que ha habido a los programas y a las propuestas, pues muchas veces critican, pero no proponen soluciones que contrarresten o en lugar de. Sí, a la hora que dicen, no, les está regalando dinero a los ninis. Primero, no les regala dinero a los ninis. A los ninis nadie les da dinero. Se le da una beca al joven que está trabajando en una empresa para capacitarse durante un año. Además, durante ese año se le da, porque llega a la empresa a buscar trabajo y dice, ¿qué experiencia tienes? Ninguna. No, entonces no te quiero. Pues después de ese año ya tendrá la experiencia como para trabajar ahí. Ahora, a la hora que haces cuentas, ¿cuánto se le da a un joven anualmente por este programa? Y haces cuentas simplemente, ¿cuánto le cuesta al gobierno mantener un individuo en la cárcel? Nos cuesta $1,000,000 por año. De acuerdo al arreglo ese que tuvieron con las 8 prisiones privadas, cuesta $1,000,000 por individuo por año al país. Oye, nomás no se compara. Es que, y otra vez, doctor, abres un tema muy polémico y muy controversial. El sistema penitenciario mexicano deja mucho que desear. No. Hace unos días salió una noticia de la mañanera del señor presidente que iba a excarcelar a todos los mayores de 65 años que no estuvieran sentenciados por delitos graves. Yo no creo que esa sea la solución. La verdad es que yo creo que la solución sería mejorar el sistema penal, mejorar la impartición de justicia penal, porque sigue siendo un tema de ricos. O sea, quien tiene dinero... Tiene quien lo defienda. Tiene quien lo defienda. Así es. Y la parte de las cárceles, creo que tenemos que modernizarlas. Creo que hay penas que sí, definitivamente, requieren la prisión preventiva oficiosa. Sí. Y hay delitos que podrían pasar un proceso en libertad y que así está haciendo ahora con el sistema penal acusatorio, pero también las modificaciones que han ido haciendo a poner los delitos que le convienen al gobierno, se convierten en graves, entonces ya cualquier cosa entra en delito grave y todo mundo se va otra vez para adentro, ¿no?
Entonces, pero dejas así un espacio que pues te voy a tener que comprometer para que nos visites en otra ocasión. Con mucho gusto. Y podamos Con mucho platicar gusto. otras cosas. Con mucho gusto, es que hay mucho que comentar. Hay mucho que comentar Sí. y con gente informada como tú, da un gusto platicar. Muchas gracias. Muchas José gracias Carlos. por estar aquí. Al contrario, agradezco muchísimo la invitación y el tiempo de quienes nos hicieron favor de compartirlo con nosotros. Muchas gracias, amigos. Nos vemos la próxima. Hasta luego.